¿Qué te va a destacar a ti de otra persona? No es solamente tus servicios, porque hay muchas personas que tienen el mismo servicio. Totalmente. Lo que te va a destacar es cómo tú te vendes. Bienvenidos a otro episodio más de 40 y Dele, tu podcast de cuarentones, para cuarentones, donde tocamos temas de cuarentones. Hoy vamos a hablar, finalmente se dignó a venir, la señora Amina Talbi, de Oratoria Efectiva. Ella es una persona que es especialista en comunicación. Ella nos va a enseñar, ella nos va a hablar. Ella nos va a decir todos los tips que necesitamos para no volver a tener problemas con parejas, negocios, jefes, amigos, con todo. Porque definitivamente la comunicación es una parte esencial en nuestras vidas. Gaby, ¿cuánto tiempo nos hubiésemos ahorrado de peleas antes de conocer, antes de Amina, antes de conocer todos los tips que nos va a dar Amina? Es importantísimo que sepamos todo esto. Vamos a prestarle muchísima atención a todo lo que ella nos tiene que decir. Y ¿quién mejor para presentarse que ella misma? Bienvenida, ¿Cómo estás? Amina. Me encanta. Muy Pero bien. sabes que dijiste oratoria efectiva y es oratoria afectiva. Sí, error mío. Igual Afectiva. está bien. Bueno, si es afectiva, es efectiva. No, exacto. ¿Ok? ¿Cómo estás? Súper contenta Gracias. de estar acá. Me encanta. Qué bueno De que te verdad, guste. qué buena vibra se siente aquí. Si yo hubiese tenido conciencia de eso, hubiese venido antes. Bueno. Bienvenida, y el sitio es todo tuyo. Cuando quieras utilizarlo, está a tu completa disposición. Gracias. Amina, cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces. Porque la mayoría de la gente conoce la oratoria efectiva, pero afectiva, ¿ya existe o se lo pusiste tú? No, ya existía. Ya existía. Cuéntanos un poquito de eso. Fíjate algo, la oratoria, vale la pena mencionar, es una carrera. Vamos a definir oratoria. ¿Qué es la oratoria? Sí, por ahí va. Hablar es una cosa, todos hablamos. Un niñito a partir de 2 años ya empieza a hablar, se empieza a comunicar con mami, con papi. Comunicar, bueno, hay comunicadores sociales, hay periodistas, hay personas que han aprendido y hay personas que nacen con el buen hablar, que son buenos comunicadores. Ahora, la oratoria se tiene que estudiar siempre, porque tiene 111 habilidades y técnicas que impactan solo el 20% en la oratoria y el 80% es todo psicología comunicacional, gestión interna, dominio emocional. Entonces, es importante saber... ¿hablar es lo mismo que comunicar? No. ¿Comunicar es lo mismo que oratoria? No necesariamente. ¿Ok? Entonces, 5 años de estudios, lo que es la oratoria. Muchas personas lo confunden con que, bueno, si él es orador, estudió oratoria. O si es comunicador social, sabe de oratoria. No necesariamente es así. ¿Vale? Yo estudié comunicación social también y te puedo decir que no tiene mucho que ver con lo que es la oratoria, porque te repito, son 111 habilidades y técnicas. Ahora me dices, oratoria afectiva, ¿esto de oratoria afectiva es algo que tú has creado, es un método? No. Sencillamente, la oratoria es como la bolsa, siempre está en continuo movimiento. Cuando nosotros vamos a hacer una exposición o vamos a comunicar a través de la oratoria, hacemos un estudio y todo se está moviendo continuamente. Sí. La comunidad no es la misma antes de la pandemia que después de la pandemia, y ahí es donde cambió de efectividad y asertividad a afectividad. En este momento de exceso de información, ya el oyente no comunica y no se conecta con una información porque sencillamente sea positiva o sea buena. El lazo que básicamente crea ese vínculo y esa retención de información siempre tiene que ver a través de la emoción. La emoción es como ese lazo que hace que esa retención sea más asertiva. Entonces, por eso es que en este momento es más ganador apalancarnos de la afectividad por encima de la efectividad. Perdón, para un momentico. Vale. Tú dices en este momento, pero eso siempre ha sido así y nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? No. Te repito, un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, después de lo que pasó con la pandemia, cuando estábamos en la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Todo el mundo se apoyó de las redes digitales, de hacer cursos, de hacer todo lo que podían a través de la computadora, ¿correcto? Esto no era algo que se veía antes de la pandemia.
Después de la pandemia, durante la pandemia es que nacieron todas las masterclasses, todo el mundo se hizo coach, todo el mundo da un taller, ¿correcto? Sí. Entonces, ese exceso de información unido a todo el trauma que dejó la pandemia, ¿ok? ¿Qué fue lo que hizo? Que el ser humano se diese cuenta que lo que más necesitaba era la parte emocional, la afectividad. ¿Okay? Ahora me dices, ¿esto siempre se ha existido? Sí ha existido, lo han usado pocos. Por ejemplo, Steve Jobs con Apple, él usó mucho la oratoria afectiva. La misma Coca-Cola usó mucho la oratoria afectiva. Ellos trabajan con la nostalgia. O sea, los grandes se han dado cuenta que definitivamente cuando tú vas a ofrecer un servicio no es vender el producto como tal o el servicio, es vender la emoción que te genera ese producto, porque de esa manera no solamente estás trabajando con la conciencia, estás trabajando con la inconsciencia. Es que siempre, o sea, sí, definitivamente cuando el ser humano compra es por emoción, muchísimo más que por necesidad. Correcto. Pero entonces, aquí viene mi pregunta, que te va directo a la yugular. A ver, déjame tomar cafecito entonces. Dale. Cuando hablamos de oratoria afectiva, tiene muchísimo que ver con manipulación. Totalmente. Ahora, manipulación no quiere decir que esté mal. No, para nada. Porque todos somos manipuladores en cierta manera. Totalmente. Lo primero que se le enseña al ser humano antes de amar es a manipular. Explícame eso. ¿Qué es lo primero que pasa cuando nace un bebé? ¿Le dan un abrazo o le meten una nalgada? Claro, o sea. Le meten una nalgada. ¿Y qué hace el bebé? Llora. ¿Y qué es lo primero que se le enseña al bebé? Que la manera de pedir, de conseguir algo es a través del llanto. Entonces, siempre hemos sido educados a manipular. Lo que pasa es que es una palabra que a nosotros no nos gusta porque usualmente se usa para lo malo. Por supuesto. Es como el oportunismo. Cuando alguien nos dice, sé oportunista, automáticamente lo asociamos con lo negativo. Pero oportunista es como todos debemos ser. Es lo que siempre nos mantiene la visión con total claridad para poder ver dónde están esas oportunidades y tomarlas. Sí. ¿No? Entonces son palabras que la hemos usado para lo negativo, pero que realmente crean un impacto cuando lo usamos para lo positivo. La oratoria tiene que ver con manipulación totalmente. La comunicación tiene que ver con manipulación, porque yo a través de mi comunicación quiero lograr algo. Quiero llegar a un punto, quiero llegar a un acuerdo o quiero llegar a tener la razón. Que Sí. ojo, la oratoria, a menos de que sea la política, ya es otra cosa. Pero la oratoria que no sea política no busca la razón, busca el acuerdo. Porque para nosotros lo importante son los vínculos y las conexiones por encima de tener la razón. Sí. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, hay diferentes tipos de oratoria. La oratoria inspiracional, la oratoria motivacional, la oratoria política, la oratoria de entretenimiento, la oratoria de activismo, la oratoria empresarial. Hay muchos diferentes tipos de oratoria. La base es una, pero se desglosa en dependencia del propósito que tú tengas con ese conocimiento, ¿vale? ¿Por qué la afectividad en este momento es tan importante? Te repito, todos tenemos déficit de atención por inducción, por toda estimulación que tenemos con las redes digitales y con toda la información que existe. Estamos saturados de información. Entonces las personas están muy dispersas. Pueden tener un gran maestro al frente y no tienen la capacidad de escucha, porque están escuchando para contestar, no están escuchando para comprender el mensaje. Y es por esa sobreestimulación. Ahora, cuando la persona que está exponiendo logra conectar con las emociones y logra conectar con su expresión facial, con todo lo que es su lenguaje corporal, va a poder darse cuenta cómo debe llevar el mensaje para esa persona que le está escuchando y de esa manera ser más asertivo. Pero si yo quiero que tú retengas la información, tengo que tocar botones emocionales. Claro, pero ahí ya estamos metiéndonos con programación neurolingüística. También un poco. Sí, pero bueno, cuando hablamos de la oratoria no te va a tocar tema de programación neurolingüística. La oratoria te habla más de la gestión interna y el dominio emocional. ¿Vale? O sea, acuérdate. Perdón que te interrumpa tanto, pero es que tengo muchísimas preguntas. Ajá. aprovecha. Y como nunca me atiendes el teléfono cuando te llamo, entonces aprovecho. Sí, aprovecha. Sigo tomando café. Ajá. Entonces, me acabas de hablar de la parte emocional. ¿Cómo la llamaste? La afectividad. No, la parte emocional. Me dijiste gestión interna y dominio emocional. Dominio emocional. ¿No tiene absolutamente nada que ver con inteligencia emocional, o sí? No necesariamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es que inteligencia emocional es también un campo muy amplio.
puede tocar muchísimas cosas. Es que eso es lo que estoy viendo, que todo lo que tú estás diciendo es demasiado amplio, tiene muchísimas ramas. Tiene muchas ramas, claro. Pues te estoy hablando de una carrera universitaria que son 5 años, Sí. ¿no? Y por eso es que quien busca un capacitador de oratoria, el método que yo uso para capacitarte a ti no es igual el que uso para otro y para otro. Cada persona tiene un propósito distinto y en dependencia de tu propósito con el conocimiento de la oratoria es que yo te voy a dar las herramientas y habilidades que tú estás necesitando, ¿no? Porque te repito, no se trata de sencillamente hablar. Pero ¿cómo sabes tú qué herramientas necesito yo? Obviamente tú me vas a hacer un análisis. Claro, ese es el primer paso. Pero resulta que yo, y me voy al punto más, no más obvio, sino más cercano, más rápido y más fácil. Uh-huh, Yo necesito entrenamiento en ventas. uh-huh, Pero ¿cómo sé yo que mi coach, llámese Amina o María, uh-huh. me va a dar las herramientas que yo necesito en ventas? ¿Qué sabe María o qué sabe Amina de ventas? Bueno, lo primero es que tú tienes que hacer una pausa y entender qué es lo que tú estás buscando. Ok. Eso es lo primero, Ok. porque hay demasiado ruido mental. Entonces tú dices, bueno, quiero hacer ventas, entonces me voy a buscar este mentor. Ajá. Ya va. Una cosa es un mentor que está capacitado para enseñarte en producción. Y otra cosa es un mentor que está capacitado para exaltar tu imagen, tu proyección, tu voz, tu claridad, tu voz interior y tu voz como vocero de marca. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, mi conocimiento es en oratoria. Ok. Las Tú no personas me vas a para enseñar qué a vender. buscan. Ojo, ¿cómo tú vendes sin comunicación? Claro, me enseñas a comunicar. Correcto. Pero la base... Pero el que te enseña venta te enseña a vender el producto. Ok. El que te enseña venta te enseña a vender el servicio. Ajá. Yo te enseño a que tú entiendas que el producto eres tú y que tu voz es quien te vende. Exactamente. A eso quiero llegar yo. Ujú. A que la gente se dé cuenta de cuál es, en el caso tuyo particular, Ujú. tu especialidad. Correcto. ¿Sí? ¿Qué en realidad es lo que tú haces? Porque tú no vas a enseñar a vender a Pedro Pérez. No. Tú le vas a enseñar a hablar y promocionar su producto con el temple adecuado. No conozco el léxico que usas tú, pero con el temple adecuado, con el tono de voz adecuado, con la gestualización. Totalmente. Y sobre todo, mira, ¿qué sucede? Que como estamos tan dispersos en la información, son demasiadas las personas que a veces se acercan y dicen, yo quiero ser vocero de mi marca, Ajá. ¿correcto? Pero entonces después dicen, ajá, pero ¿cómo le voy a crear la narrativa a mi marca si yo los fines de semana limpio casas, también soy asesor inmobiliario, soy fotógrafa y también soy productora, soy influencer y hago modelaje los lunes y los martes? Entonces, toda la comunicación a través de la oratoria empieza por la gestión interna. ¿Cuál es la gestión interna? Es la pausa. La pausa para saber exactamente qué es lo que yo quiero hacer, en qué es lo que yo me quiero convertir, cuál es mi propósito, hacia dónde me voy a dirigir. ¿Por qué? Porque la oratoria trabaja con puras estrategias para que tú puedas lograr el cometido. Recuerda, la oratoria no es algo nuevo. Esto viene desde hace muchísimos años atrás. Grecia, desde Sócrates, que fue el primero en crear una academia de oratoria. Y anteriormente quien se atrevía a estudiar este conocimiento eran personas que ya tenían poder y querían exaltarlo o personas que necesitaban tener poder. Eran los políticos de la época. ¿Por qué ahora se están acercando los emprendedores, los empresarios de media gama, no solamente los de alta gama? Porque se han dado cuenta que la asertividad y la efectividad a través de la comunicación no está creando el impacto. ¿Por qué? Porque tenemos exceso de información por un lado y por el otro lado tenemos la competitividad gigante. ¿Qué te va a destacar a ti de otra persona? No es solamente tus servicios, porque hay muchas personas que tienen el mismo servicio. Totalmente. Lo que te va a destacar es cómo tú te vendes, cómo tú conectas, cómo tú creas un vínculo, una conexión, porque eso es lo que te va a dar la lealtad de tu cliente existente o de tu audiencia. La experiencia, sí. Totalmente. Entonces, muchas personas están enfocados en el afuera y se les olvida lo que han aprendido los grandes y lo que han hecho los grandes. ¿Qué han hecho los grandes? Han entendido que el producto son ellos. Han aprendido que el diferenciador es el talento y la habilidad que tenga esa persona, que es el regalo que tiene esa persona para aportar. Ahora, yo te vendo quién es Amina a través de mi proyección, mi voz, mi capacidad de escucha, mi capacidad de conectar contigo, mi capacidad de crear una emoción en ti. Tú conectas conmigo y después vas a conectar con el producto y el servicio que yo tengo para ti. Pero si mi intención es primero venderte la oratoria y después yo venderme como experta y capacitadora en oratoria, pues fíjate, estoy metiéndome en la boca del tiburón. Claro,
Claro. Completamente, Sí, ¿no? por supuesto. Además de que vas a espantar a todos tus prospectos, tus posibles clientes. Pues. No, y que ya ni siquiera yo lo estoy gestionando de manera apropiada. Cuando tú eres consciente de que tú eres el producto, tu capacidad cambia, tu punto, tu enfoque, tu análisis, tus estrategias cambian. Y entiendes que tienes que trabajar en tu liderazgo. Entiendes que tienes que trabajar en ti. O sea, realmente honras esa parte, porque la gente quiere muchas cosas, pero lo quiero hacer desde compararme, desde copiarme, desde imitar. A este le va bien en esto, lo voy a hacer. La oratoria te dice, no hagas eso, porque eso va a crear más ruido en ti. El que quiere compararse, el que quiere competir con otro, siempre va a ser sombra de otro. Cuando yo entiendo que yo soy el producto, me tengo que parar en el espejo y ver qué es lo que yo tengo que aportar, qué es lo que tengo que mejorar y con qué tengo que competir, que es con mi vieja versión. Claro, pero yo tengo que tener un punto de comparación externo. Tienes que tener puntos para inspirarte, pero no para compararte. La oratoria te enseña a no compararte. ¿Por qué? Porque esa energía, yo la estoy gestionando de manera inapropiada. Yo tengo que tener puntos de inspiración, mas no quiero compararme. Porque solamente yo sé cuáles son mis habilidades y mis talentos. Y a veces estamos pensando, esa persona tiene logró esto por esto y esto. No, tú no sabes por qué lo logró. Y lo logró por lo que ni siquiera es visible, que es su regalo, su autenticidad. Tú tienes que buscar el tuyo y exaltarlo y monetizarlo. ¿Vale? Claro. Entonces tienes algo que nunca nadie te va a poder quitar. Incluso el servicio que tú uses, hoy estás vendiendo casas, mañana eres modelo, pasado eres empresario, después eres inversionista. Tienes una autenticidad y tienes una fortaleza gigante porque entendiste que el producto eres tú. Sí. ¿Ves? Sí. En cambio, cuando mi fe está puesta en el producto, cuando ese producto lo pierda, ¿qué va a pasar? Sí. Ahora, yo tengo una duda porque tú te enfocas en hacer o guiar a la gente en conseguir las estrategias adecuadas para lograr cierto objetivo. Pero no hay gente que yo sepa que nos enseñe a no dejarnos manipular. Es decir, la contraversión tuya. ¿Existe eso? Bueno, cuando tú eres consciente, cuando tú empiezas a aprender más de lo que es la oratoria, se te expande obviamente la capacidad de análisis, se te expande la capacidad de pausa. Okay. Y por lógica vas a tener una ventaja sobre la persona que desconoce esta arte y que obviamente está más propenso a ser manipulado. O sea, educación. Con educación. La educación, yo siempre he dicho, es el mejor arma que puede tener el pueblo. Y esa es la razón del por qué muchos gobiernos minimizan esa capacidad de educación en sus pueblos para poder dominarlos. Sí. Entonces, realmente la educación es vital, pero aparte de la educación, mi querido Gabriel, la pausa. ¿Y por qué la pausa? Porque la pausa es cuando tú tienes el espacio para reflexionar, para poder colocar en acción lo que estás aprendiendo. ¿Qué sucede? Que estamos en la época de los 10 libros en la mesita de noche y me siento súper feliz y súper proud y le tomo fotos y lo subo en Instagram. Tengo 10 libros en la mesita de noche, hice 40 talleres, 40 cursos. No se dan la pausa para decir, ok, ¿esto cómo lo voy a implementar? Leer una página de un libro y agarrar un journal y decir, ok, esta página, estos puntos son valiosos, ¿cómo lo voy a implementar a mi vida? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? Y lo que tú decías es muy sabio, o sea, ahora las personas se consiguen un mentor para dormir, un mentor para despertar, un coach para la relación de pareja, un coach para el negocio. Hay que tomar la pausa y entender hacia dónde me quiero dirigir. ¿Cuál es el propósito de esa búsqueda financiera que yo tengo? Porque hasta para tú decir yo quiero ser millonario, ok, todo el mundo dice que quiere ser millonario. ¿Cuál es el propósito de ser millonario? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Porque si no la gente se consigue, ¿no? Solamente preparado, a veces nos dejamos llevar por la ilusión, porque es que el ser millonario tiene un precio también. Y a veces las personas dicen, ¿quiero pagar ese precio? Es como el otro día yo hablaba con una dama y ella me decía, no, es que imagínate, yo estoy casada con este hombre con tanto dinero y todo muy bien, pero nunca lo veo. Yo le dije, querida, ese es el precio de estar con un hombre tan poderoso como él. O sea, es absurdo creer que tú vas a estar con una persona poderosa que hace un trabajo tan fuerte como lo hace, que tiene tantos negocios como los tiene y que él va a estar en casa de 9 a 5 trabajando y a las 5 va a estar en casa de lo más tranquilo. Todo tiene un precio. Por eso te digo, cuando estamos en modo automático y estamos en ese piloto robótico que nosotros nos montamos,
dejamos de ver muchas cosas y se nos olvida que todos tenemos que buscar en los procesos calidad de vida. En cualquier proceso que estemos atravesando para llegar a la meta, no se nos puede olvidar que lo más valioso es disfrutar el proceso, porque es la única realidad que tenemos. Dios mediante lleguemos a la meta, pero ¿y si no llegamos a la meta? ¿Disfrutaste el hoy? ¿Disfrutaste la creación del proceso? Que muchas veces es mejor el proceso que la misma meta. Totalmente, y en el proceso es realmente lo que le da la parte gratificante y lo que exalta y lo que te enseña. Total. Sí. O sea, el proceso es todo. Entonces, por eso te digo, la oratoria habla mucho de que nuestra palabra mágica es la pausa, es el silencio, es el aprender a escuchar. Todos escuchamos para contestar. Cuando tú escuchas para contestar, tienes mucha reactividad. Entonces, se te está perdiendo la magia de entender cuál es el regalo que tiene esta persona para ti. ¿Qué te está aportando? No lo tomas porque es que estás en piloto automático, estás buscando la razón, estás buscando dar una respuesta. En la mayoría de las conversaciones no hay necesidad de una respuesta. Pero tú no crees que ese piloto automático, como tú lo llamas, ¿no crees que el mismo sistema nos lleva a eso? O sea, no soy yo, no eres tú, no es ella. Es el sistema, es la vida, es la ciudad donde vivimos, que todos vamos como robots. Claro, pero ahí es donde está... Entonces yo me tengo que voltear, caminar en contra de la corriente para darme cuenta de lo que tú me estás diciendo. Pero es que tú no eres una comunidad y tú no eres el sistema. Tú eres un ser humano con principios, con valores, con ética, con visión, con propósito. Por eso es que la primera conversación y la más importante es la conversación contigo mismo. La primera persona que tú tienes que seducir, la primera persona con la que tú tienes que establecer estrategias, porque tenemos debilidades y tenemos oscuridad, es contigo mismo. Sí. Cuando uno se empieza a ver y a entender que uno es un producto, aunque suena frívolo, es muy emocional, lo que estoy diciendo. Cuando tú empiezas a ver que tú eres un producto, tú como padre eres un producto, sí. Tú como esposo eres un producto. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa conciencia y tú dices, ¿cuál es el valor agregado que yo le puedo aportar a mi esposa? ¿Cuál es el valor agregado que le aporto a un cliente? ¿Cuál es el valor agregado que le aporto a un invitado? ¿Cuál es ese valor? Tú te empiezas a enfocar más en ti. Cuando tú te empiezas a dispersar y cuando tú te empiezas a perder es cuando tu enfoque está sobre lo que está a tu alrededor. Ahí no debe estar tu enfoque. Debe estar internamente, incluso estratégicamente hablando. Cuando tú tienes claridad interna, pase lo que pase a tu alrededor, te genera dominio emocional. Por eso es que el primer paso en la oratoria es gestión interna, porque cuando yo me gestiono internamente, yo logro tener dominio emocional. Nada me toca y me impacta porque no lo estoy escuchando desde mi ser, desde mi yo. No está el ego activo, no está la reactividad. Estoy entendiendo que es una estrategia, que es un cómo muevo esta ficha, hacia dónde dirijo esto, qué tengo que hacer, cómo tengo que gestionar. Es un tablero de ajedrez. Y así es como la oratoria te enseña. Y verdaderamente, aunque suene muy frívolo, es, te repito, muy emocional porque te permite mirar más adentro que afuera. Y es impresionante la cantidad de empresarios que yo he tenido que se han sentado conmigo y en la consulta me dicen que quieren algo y al mes, a los 2 meses me están diciendo, Amina, me he dado cuenta que todo lo que yo quería no es realmente lo que yo quería. O sea, con todas estas sesiones donde hago análisis, donde reflexiono, donde conecto con mi voz interior, donde he tenido pausa, donde he aprendido a escucharme, donde he aprendido a no escuchar nada a mi alrededor, esto me ha llevado a un crecimiento y a una evolución increíble. Porque muchos tenemos intención, pero no tienen la capacidad de elevar su conciencia. Cuando yo no tengo la capacidad de elevar mi conciencia, no va a haber una evolución. Sencillamente estoy en piloto automático y es súper peligroso. Pero eso también me puede abstraer un poco de la realidad. No. Me puede sacar de contexto totalmente. Y volverme egocentrista. No, para nada, porque cuando tú eres consciente, más egocentrista es estar como un títere, ¿ok? Expuesto a lo que está pasando a tu alrededor. Siento en dependencia de lo que hace mi esposa. Yo llegué feliz, mi esposa estaba con mala cara, ya me dañaste el día. Eso es más egocentrista. No. Pero cuando yo estoy más conectado con la parte interior, yo soy consciente. Yo soy consciente de que yo traigo mi carga y yo traigo mi regalo. Tú tienes el tuyo. Te repito, no es buscar la razón, es buscar el acuerdo. Es buscar el vínculo, es proteger los vínculos. Es entender cuáles son los maestros que están allí para ti. Es entender hacia dónde me voy a dirigir. Sí, cada persona tiene no solamente el propósito, tienes la responsabilidad
de primero escucharte a ti, de primero conversar contigo, de establecer límites sanos, de tener responsabilidad afectiva, de gestionar tus emociones y de incluso dominar tus emociones, porque la vida no se debe vivir en dependencia de mis emociones. Se debe crear las emociones que yo estratégicamente quiero para poder llegar al fin que yo quiero con mi vida personal, con mi vida laboral, con mis hijos, con mi empresa. Es así, o sea, tenemos que gestionarnos y antes de querer organizar nuestra marca, antes de querer organizar nuestra empresa, tenemos que organizarnos nosotros internamente. Porque te repito, hay muchas personas ahorita, en este momento, que están en la ruedita del hámster, ahí dándole como un ratoncito, y puede llegar el momento que te bajas de ella y dices, joder, se me fueron 10 años de mi vida, 7 años de mi vida, haciendo algo que no me apasiona, casada con alguien que no amo, ya se me fueron mis hijos de la casa y no me los disfruté. La pausa es importante y tiene que ver menos con el ego de lo que pareciera. Dame un tip. ¿Cuál? ¿Sabes qué? 1 no, 2. Bueno, pero un tip. Tú vas a sacar provecho. Saca provecho. Dame 2 tips. Aprovecha. Cuando yo decido hacer esa pausa, ¿cuál es el primer paso? Escucharte, hacer journaling, escribir, escucharte, empezar a ver qué estás sintiendo. Cuando tú haces silencio, ¿qué sientes? Paz. ¿Siempre sientes paz? He tomado el control. Lo que pasa es que yo me he vuelto intolerante al ruido. ¿Te has vuelto intolerante al ruido o al silencio? Al ruido. Entonces a mí me encanta el silencio. Bueno, no. Yo creo que siempre me ha gustado la soledad. Siempre. De hecho, siempre me ha gustado la soledad. Siempre. Me gusta mucho estar solo. Me gusta mucho el silencio. Ok. ¿Y qué consigues en el silencio? No. Quiero... Pero yo no lo uso como tú lo estás diciendo, para interiorizar y pensar un poco y reajustar las cargas. No. No quiero escuchar nada, quiero paz. No quiero pensar, no quiero hacer, no quiero decir. Silencio es lo que yo pido. Pero entonces, como yo soy así, ahora yo quiero saber cuál va a ser el primer paso cuando yo mañana sábado haga una pausa y digo, bueno, voy a internalizar. Amina me dijo que hiciera, ¿qué? ¿En qué tengo que pensar? Lo que pasa es que... tengo? Ya va. Es que, mira mi pregunta. Te la propongo de otra manera. Yo quiero rediseñar mi vida. Y efectivamente, concuerdo contigo 100%. Hay que hacer una pausa. Porque yo tengo que saber dónde estoy parado y hacia dónde quiero llegar. Pero cuando yo hago esa pausa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Definir mi meta. Darme cuenta de mis errores. Darme cuenta de mis virtudes. Escuchar lo que me dijeron los demás o recordar, porque estoy en silencio. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo más ideal es que empieces a hacer conciencia de quién eres tú como producto el día de hoy. Entonces, agarrar un papel y empezar a escribir y decir, ok, ¿qué soy yo hoy? ¿Qué soy yo hoy en casa? ¿Qué valor le aporto yo a mi esposa? ¿Qué valor le aporto yo a mis hijos? ¿Qué soy yo en mi marca? ¿Qué estoy haciendo con todas estas áreas que para mí son importantes en mi vida? ¿Qué soy yo hoy? Y verlo. Pero no verlo desde yo, no, verlo estratégicamente en blanco y negro. ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y cuáles son mis áreas de mejora o debilidades? ¿Me debo dejar influenciar por mi pareja, por mi amigo, por quien sea? ¿Dejarte influenciar en qué aspecto? Dejarme influenciar en cuando me dicen mis virtudes, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, todo esto. Bueno, para empezar, lo primero es que tú hagas un análisis de ti a ti. O sea, tú estás ahorita observándote y te estás viendo como un producto y esa conciencia es la más importante porque solamente tú vives dentro de tu cuerpo y solamente tú tienes el propósito de evolucionar, de crecer, de desvertirte de tu vieja versión y vestirte de la nueva. O sea, si Amina me dijo que me dijo una virtud,
Me olvido de Amina. No es que te olvides, sino que esto tiene que ser un paso a paso. Y el primer paso es cómo te ves tú, cómo Claro, te pero es sientes que- tú dentro de ti. Y no llevar ese análisis basado en que, bueno, es que mi mamá me dice que yo soy muy dulce, tengo que ser muy dulce. No, 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 ya va. Estás haciendo el análisis ahora de lo que tú eres, de lo que tú en este momento tienes en el plato para aportarle a la comunidad, a tu negocio, a tus clientes, a tu hogar. ¿Qué eres tú? ¿Cuáles son las áreas en las que tú te sientes a gusto? ¿Cuáles son las áreas que tú sabes que tú quieres mejorar? Y también escribir cuál es ese personaje que si tú verías al espejo todos los días al despertar, te hiciera sentir altamente satisfecho y empezar a crear ese avatar, ¿no? ¿Conoces la matriz FODA? No. La de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Se utiliza en las empresas para detectar precisamente eso. Las fortalezas de una empresa, las oportunidades. Yo creo que sería bueno entonces empezar con un plan así. Voy a hacer una matriz Ese es el primer con paso. mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Y sobre Creo todo, que sería un buen paso. total, y sobre todo la conciencia de decir, ok, esto es lo que soy. Exacto. Ahora, ¿en qué me quiero convertir? Sí. Y empezar a tener claridad. Y aunque parezca absurdo, escribirlo. ¿En qué tipo de esposo me quiero convertir? ¿En qué tipo de padre me quiero convertir? ¿Qué quiero sentir cuando estoy solo? ¿En qué empresario me quiero convertir? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Cómo yo me sentiría satisfecho? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Sí. Y ahí tú vas a tener la comparación, que es la única que debes tener, que es tu versión que quieres dejar atrás con tu nueva versión que quieres crear. Ahí empiezas a crear una estrategia y un plan que me acerque a paso, porque esto no es una cosa automática. Sí, claro. Paso a paso, empezar a cambiar un hábito viejo que está alineado con una debilidad para empezar a transferirlo, a crear una transición lenta pero segura, como la de las adicciones. Las adicciones no se curan. Te iba a tocar ese tema. Si tú eres adicto con la cocaína y yo quiero que dejes la cocaína, yo tengo que crear una nueva adicción en ti para hacer la transición lentamente. Lo mismo pasa con los hábitos. Yo voy a alinear y entender. Claro, yo quiero bajar de peso. Ajá. Y entonces el bajar de peso, ¿cuáles son los hábitos que está conectado? Está conectado con que Amina a la 1 de la mañana está comiendo. Está conectado con que Amina se come una hamburguesa todos los días. Está conectado. Ok, entonces estos ya son hábitos. Perfecto. ¿Cómo puedo cambiar esos hábitos para transferirlo a algo nuevo que me va a ayudar a la nueva versión? Entonces, no debe estar mi sesgo, mi atención no debe estar en que mi mamá me dice, no, pero es que mi mamá me dice que me veo bonita. No, pero yo me siento gorda. Bueno, si yo me siento gorda, yo soy la que tiene que solventar esa situación. No lo puedo basar en que no, pero la gente me dice que me veo bien. Claro. Es que volvemos al punto que te decía hace rato. ¿Tú sabes cuánta gente conozco yo que dicen, no, es que yo soy buen escritor porque es que todo el mundo me lo dice? Pero no podemos olvidarnos de la adulancia. No podemos olvidarnos del jalabolismo. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, lo que me están diciendo es cierto. ¿Cómo sé yo que en realidad soy buen escritor o no? Es que lo que importa es en qué es lo que tú te quieres convertir, qué es lo que tú quieres ser. ¿Sabes qué creo yo que es muy importante? La gente con la que tú te rodeas. Totalmente, tienen un impacto gigante. Sí, y te digo por qué. Yo como fotógrafo de comida, y aquí les dejo la publicidad, escaneen el código de barra, el código del QR. Yo como fotógrafo de comida me he encontrado con clientes que tienen, como decimos, como se suele decir, tienen la barra muy baja. Entonces tú llegas, tomas unas fotos que no te convencen, pero tengo mi monitor, tengo mi computadora, el cliente las está viendo y dicen, wow, esa foto está excelente. Y uno por dentro, santo Cristo bendito. Claro, igual pasa con la comida. Hay personas que dicen, esta comida está riquísima, y uno se come eso y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es cuestión esto? de gustos. Claro. Y tú no te puedes meter con los gustos. Pero sí debes darte cuenta cuando definitivamente tienes o no tienes una habilidad. Tienes o no tienes una virtud. No te puedes dejar llevar por lo que te dicen los demás. Se trata de tu comodidad. Si tú eres obeso y todo el mundo te dice que estás muy obeso, pero tú auténticamente te sientes satisfecho con lo que tú ves en el espejo y con lo que tú sientes dentro de tu piel, sé obeso. O sea, es que realmente Exacto. el propósito que cada quien tiene acá es evolucionar si quiere. Ojo, porque no todo el mundo quiere evolucionar. Pero Eso, si yo sí, quiero exacto, eso es algo, verdad. yo tengo que tener la pausa de decir, quiero ser millonaria. Ok, ya va. Esto tiene un precio. ¿Estoy dispuesta a pagar ese precio? Ay, coño, no, mejor quiero ser clase media.
porque voy a disfrutar más de la vida. Ok, por eso te digo, la pausa es importante y no debe importar el ruido externo. Ahora, si tú tienes una relación, tú tienes que tener una responsabilidad afectiva. Si tú dices, yo soy el mejor esposo del mundo, y Gaby te dice, no, tú no eres el mejor esposo del mundo, ahí tú tienes que llegar a un acuerdo, tienes que llegar a un entendimiento, tienes que acercarte a, ok, mi responsabilidad cuando yo tengo una relación con alguien es un vínculo. Y es dar y es recibir. Yo traigo un valor para ti, tú traes un valor para mí. ¿Te ha tocado trabajar no con empresarios, no con personas que están empezando un negocio, no con el ámbito del negocio? ¿Te ha tocado trabajar con parejas? Sí, poco. Ajá. Poco. Claro, pues no. Me ha tocado trabajar mucho con personas que tienen muchísimas situaciones emocionales. Entonces, trabajar todo desde la gestión interna, todo desde esa conciencia, ¿correcto? Y parejas, ambos en la misma sesión, pocos realmente, pero sí, los he trabajado. ¿Y cómo ha sido la experiencia? La experiencia ha sido muy gratificante. O sea, ha sido muy gratificante porque también es desafiante, porque estamos hablando de dos mundos. Estamos hablando de dos personas que tienen un lenguaje completamente distinto y te repito, cuando cada persona hace su sesión primero aparte, porque es la conciencia de bajarle a la reactividad. Es la conciencia de, ya va, es que yo tengo que aportarle algo a su vida. Esa es mi responsabilidad. Es la conciencia de, ok, es que si yo lo sigo culpando de todo lo que sucede, yo estoy dejando mi responsabilidad, estoy dejando mi aprendizaje. O ya va, yo estoy cargada de una cantidad de cosas que le pertenecen a él, que son su karma, son su responsabilidad de crecer, ¿no? Entonces también hay muchas parejas que empiezan a darse cuenta, bueno, ¿por qué si yo le doy todo, él se porta tan mal? ¿O por qué si yo le doy todo a ella me es infiel? ¿Qué pasa? Pasan cosas muy interesantes y es que cuando tú, y esto es a nivel comunicacional interno, cuando a ti se te da todo, no se te está permitiendo crecer. No hay una estimulación. El ser humano necesita estar siempre en continua estimulación, a nivel personal y a nivel profesional. Eso es lo que te mantiene esa sensación de que tú tienes un propósito. Entonces, cuando todos estos temas se tocan en una relación de pareja, son muy acertados porque hay una conciencia. Te repito, no es solo la intención. Yo quiero tener una pareja, quiero durar toda la vida con mi pareja. Claro, tú puedes vivir así, pero ¿estás viviendo bien? ¿Estás continuamente creando realmente un vínculo para mejor? Es impactante cómo tenemos personas, yo tengo el caso de una señora que tiene ya casi 60 años. Okay. Y cada vez que ella está en una sesión conmigo me dice, Amina, no sé qué hacer porque ya no estoy dispuesta a dejarlo. Ah, perdón, pero es de pareja. Sí, pero no tengo al esposo con... o sea, ella está lidiando con esa situación, pero no tengo a los dos sentados en mi práctica, ¿no? Es solamente ella. Pero la parte que está creando más fractura comunicacional en ella es la relación que tiene con su esposo. Y es una mujer que aguantó tantas infidelidades, que aguantó tantas situaciones difíciles, que ella ahora lo que tiene hacia él es mucha rabia y mucha reactividad. Pero fue la esposa perfecta, fue la que aguantó todo tipo de situaciones. Ahora el esposo quiere tener un acercamiento y tener una relación estupenda y ella dice, me siento mal porque es que es como que siento que no lo puedo perdonar. Pero el error fue de ella. De ambos. Te voy a decir por qué. Y yo te voy a decir por qué. Porque ser la mejor esposa no es darle todo al marido. Claro, pero estamos diciendo ser la mejor esposa como un dicho, porque bueno, ser la mejor esposa significa muchas cosas. Sí, sí. Mira, las infidelidades, el responsable de una infidelidad no es uno, son dos. ¿Vale? Entonces, tener esa conciencia y entender de que mi trabajo es que yo evolucione. Tu trabajo es que tú evoluciones. Si yo me enfoco en lo que tú deberías hacer, cómo lo deberías gestionar, cómo deberías reaccionar, yo le estoy quitando protagonismo a lo único que yo puedo controlar, que es mi ser, mis pensamientos, ahí entramos en mi creación. Claro. Por eso es que no es egocentrista, es responsable. Entonces, que mi sesgo esté aquí y no allá. Sí. Ahora, cuando mi sesgo tiene que ir para allá, es también cuando yo estoy gestionando la parte de responsabilidad afectiva. Tengo un vínculo contigo, me estás lastimando, tus acciones me están haciendo daño, vamos a trabajarlo juntos como un equipo, porque esto que está sucediendo me está lastimando. Pero entonces ahí acabas de dar otro tip, que te pedí dos. O sea que ya me puedo ir. Acabas de dar el otro tip y es enfocarse en las cosas que uno puede controlar.
Porque muchísimas veces nos enfocamos en agentes externos que son incontrolables para nosotros. Y entonces ahí es donde empiezan a salir las frustraciones, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser aquello, porque estoy tratando de controlar agentes externos que no dependen de mí. Entonces creo que un tip importante sería, vamos a controlar o a preocuparnos o a actuar sobre lo que nosotros podemos controlar. Totalmente, totalmente. Y entender también que nuestras parejas están allí es como compañeros de vida. Exacto. ¿Ok? No son nuestra vida, son compañeros de vida. Ellos tienen su propósito, tienen sus niveles de evolución, sus procesos. Tu proceso es uno, el de tu esposa es otro, cada quien tiene su proceso y tiene una enseñanza y una corrección completamente distinta. Entonces yo tal vez quiero que tú veas este vaso blanco y tú me dices, no, el vaso es negro. No busquen la razón, porque muchas veces cuando nos enfocamos en la razón, terminamos muriendo al lado de la razón, pero completamente solos. Es mejor llegar a buscar los acuerdos, porque eso es lo que no nos permite romper esos vínculos que para nosotros son tan importantes. ¿Cómo conseguimos toda esta información? En la pausa. Y te repito, no es una pausa de, me voy a sentar acá, voy a respirar profundo, no es así. Porque eso es hasta una manera abrupta y puede ser hasta burlesco para uno decir, bueno, esto no funciona. Claro. Tienes verdaderamente que tocar fondo y hacer un proceso, escucharte, entenderte, decir realmente me siento a gusto conmigo misma, realmente me siento satisfecha a nivel profesional, porque te repito, se nos va la vida a veces pensando que queremos una cosa y a veces es demasiado tarde cuando nos damos cuenta que eso no es lo que nosotros queríamos, esa no es la calidad de vida que nosotros merecíamos. Mucha gente empieza a enfocarse en el dinero. Y es fabuloso, el dinero es estupendo, es una herramienta, es una energía estupenda. Pero ¿una mansión es valiosa sin una familia? ¿Un carro deportivo espectacular es valioso cuando estás montado solo en el carro? No. Nosotros queremos lograr eso para poder exaltar la familia, las personas que tenemos a nuestro lado. Y hasta tenemos que ser estratégicos con estas compañías. Como yo le dije la otra vez a una señora que me decía, yo le di los mejores años de mi vida y le sigo dando mi vida. Y yo le dije, no, espérate. Es que aquí nadie le da nada a nadie. Nosotros estamos comprando compañía. Nosotros creemos que yo hago esto por ti. Yo no hago esto por ti. Yo te uso a ti para disfrutar este momento. Entonces esa conciencia es importante. O lo comparto contigo. Claro, lo compartes. Pero un ejemplo, cuando tú haces una cena fabulosa para una persona, no lo veas como que lo estoy haciendo para mi esposo. Lo estoy haciendo para disfrutar ese momento con mi esposo. Exacto. Lo estoy haciendo para tener este momento. Salió algo mal, la relación se va a acabar, no lo veas como le di. No, usted disfrutó de sexo, usted tuvo orgasmos, usted tuvo momentos de felicidad, usted tuvo hijos, usted vivió, usted compartió los biles, usted se apoyó, usted cuando estuvo enfermo tuvo alguien que le limpiara la nariz. Entonces, el victimismo... ¿ok? Sí. Es más egocentrista de lo que pareciera. O sea, tenemos que cambiar el tengo que hacer por el quiero hacer. Totalmente. ¿En qué me voy a convertir? Y entender que mi competencia es en quién yo me quiero convertir versus quién fui y quién soy hoy. Cuando mi enfoque, mi sesgo está allí, yo estoy verdaderamente mirando la meta, pero no se me puede olvidar a disfrutar esos procesos que son los que me van a llevar allí y que va a valer la pena llegar a esa meta. Hoy estamos hablando con Amina, la consejera matrimonial. Ay, Dios mío, ya de oratoria. Ya cambiaste el rol. No, tú me metiste por ahí, yo no sé por qué. Cambiaste el rol. Ok, Amina, pacientemente. No, cliente más joven con el que te ha tocado trabajar. Bueno, ahorita, justamente la semana pasada, 12 años. Cliente más veterano. 62. Ok. ¿Con quién prefieres trabajar? Con todo el mundo. No, a mí no me vas a arreglar así. Lo siento, tienes que decirme, no, mira, yo prefiero... Lo que pasa, Gabriel, es que cada persona es para mí como una arcilla, es como un barro. O sea, cada persona que se sienta en mi oficina es esa oportunidad de crear, de transformar. Entonces, esa es la parte desafiante. Y tú puedes decir desde afuera, no, tú tienes que, créelo o no,
Cada persona tiene algo que a mí me desafía, que me da adrenalina. Yo tengo una mezcla de clientes súper fuerte. De hecho, a veces en mi oficina, en la recepción, se ríen. Porque te llega un empresario, te llega una emprendedora, te llega una influencer, te llega una Miss. O sea, yo tengo una mezcla muy particular de personas. Y a veces en la recepción, las muchachas que trabajan en la recepción me dicen, Yasmina, ¿cómo tú puedes? Tú ves 6, 5, 7 personas y uno es completamente diferente al otro. Entonces, esa parte, esa conciencia yo la he podido dominar porque entiendo que cada persona es esa oportunidad de transformar y entiendo que cada persona también me está dejando una enseñanza a mí y una oportunidad de crecimiento. Entonces, ese desafío es mi adrenalina y es lo que me da vida. Resulta que si tú no has visto las noticias, casi no las veo. A partir de mañana sale una nueva ley en vigencia. ¿Cuál? Y es que tú tienes ahora que escoger un rango de edad. ¿Cuál es tu rango de edad para trabajar favorito? Tienes que escoger. Ay, Dios mío. Si tuvieras que escoger. Wow. Es que es difícil. Yo sé que es difícil, por eso te lo pregunto. Ay, rango de edad. Es que me lo disfruto tanto. Realmente, entonces yo te diría la gente muy joven y la gente más avanzada en edad. Ok. ¿Por qué? Porque la gente muy joven, cuando tiene la oportunidad de conocer estas habilidades y este conocimiento tan valioso, lo que puede construir en su vida es inimaginable. Es el futuro. ¿No? Entonces esa parte es muy linda. Y también muchos jóvenes que están llegando y están aprendiendo a gestionar sus emociones, que vienen de abuso sexual, que vienen de drogadicción, que vienen de padres que no tienen una buena comunicación y están tomando este rol. Te digo, es fascinante y es muy positivo. Y las personas ya de avanzada edad, porque, joder, mira, yo fui voluntaria en un hospicio. Y eso para mí fue, Gabriel, impactante. O sea, el yo estar tomándole la mano a personas que están a punto de fallecer, el entender que mi rol como voluntaria era netamente hacerlos sentir a gusto, porque ahí no hay nada para alargarles la vida, no hay un tratamiento, son personas que sencillamente hay que dejarlas morir de una manera digna, ¿ok? Cuando yo tuve esa experiencia, mi chip y mi visión y mi mirada profunda cambió, mi sesgo cambió. Y fue donde yo me di cuenta y yo dije, qué terrible llegar a ese punto y sentir que no perdoné a quien tenía que perdonar, sentir que no amé a quien debía amar, sentir que no evolucioné, que no hice lo que debía hacer. Y es impresionante el pánico que tú ves en la mirada de cada persona que al fallecer me agarraba la mano y en mí veía a su mamá y me pedía perdón. En mí veía a una persona que abusó sexualmente y le pedía perdón. En mí veía al hijo que nunca perdonó. En mí vio a la madre que no le dio amor. O sea, es impresionante ese momento. Entonces, cuando yo estoy en una sesión y me viene una persona de 58, de 60, de 62 años, es súper increíble porque yo siento que está teniendo esa alma, esa persona, esa oportunidad de hacer esas correcciones antes de partir. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que tiene el valor que después de haber vivido todo ese tiempo, 62 años, tiene el valor de decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar. Es estupendo, es fascinante, porque también te repito, o sea, había muchas ideas que se nos colocaron en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, y por eso yo creo que esta edad de los 40 es una edad bastante, yo le llamo los adolescentes de la adultez. Por supuesto. Porque no somos ni jóvenes ni somos viejos, pero también venimos muy golpeados. Porque la época de nuestros padres fue muy de tienes que hacer eso porque yo te lo digo. O sea, no había una explicación, no había esta gestión, no había el que los padres lloraban, el que los papás apoyaban tanto. O sea, era una época muy diferente a estas épocas que se están tocando ahora. Y la época de nuestros padres fue hasta peor, fueron mucho más estrictos. Entonces venían con esa conciencia. Hay muchas correcciones que hacer, como te digo. Hay mucha comunicación interna que hay que realmente procesar. Hay muchísimas pausas y tenemos que tener cuidado con las ilusiones y tenemos que tener cuidado con el ruido y tenemos que tener cuidado con no perdernos. Tú dijiste algo muy sabio, el sistema. Sí, pero el sistema no es tu vida. El autor de tu vida eres tú. Tú tienes que saber cómo tú gestionas tus desafíos. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Tú tienes que saber cómo tú gestionas todas esas adversidades. Pero sobre todo tienes que saber si tú hoy estás teniendo un propósito de vida. El otro día una persona que me invitó
a un programa radial, me decía, y se puso hasta un poco incómodo, me decía, ¿te sientes exitosa? Y yo le dije, no. Es que fastidioso. Entonces me dice, ¿cómo no te sientes exitosa? Porque es que tú has logrado cosas. Y yo le dije, ya va, yo no estoy diciendo que me siento insatisfecha. Yo me siento satisfecha con lo que he logrado. Pero yo todos los días arranco de cero. Pero defíneme éxito. Aquí voy. ¿Para ti qué es el éxito? Todos los días yo arranco de cero. Para empezar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiene un ego muy fuerte. Entonces yo tengo que gestionar mi ego. No. Gabriel, ¿qué estás queriendo decir? No. Gaby, continuemos. Por favor, edita, corta, pausa. No, pero no tienes un ego elevado antipático. No tienes un ego Gabriel, elevado. Acá voy. Cuando yo me veo como producto, yo veo mis cualidades y veo mis debilidades. Incluso algunas cualidades pueden ser debilidades si las estoy gestionando de manera inapropiada. Sí. ¿Ok? Sí. Y muchas veces las personas que son seguros de sí mismos pueden proyectar que son arrogantes y egocentristas, sí, claro. Y no necesariamente es así. Ajá. Pero yo, en lo personal, yo tengo un ego muy elevado. Y yo estoy trabajando en conseguir más esa humildad que le da paz a mi corazón. No para agradarle a nadie, para agradarme a mí misma. ¿Correcto? Entonces, yo no vivo de lo que yo hice ayer. No. Yo vivo de lo que yo estoy construyendo hoy. Si yo hoy, antes de dormir, digo, hoy hice pasos que me acercaron a mi propósito de crear esa nueva versión de mí, esa mejor versión de mí, yo me voy a la camita sintiéndome exitosa. Pero ya me despierto y otra vez arranco en cero. Claro. Eso es una buena técnica. Me gusta. Claro, yo te lo dije primero echando broma y segundo, tú no eres arrogante para nada, o sea, en lo absoluto. Antipática, pero arrogante no. Mentira. Un poquito. Y el tamaño no me ayuda. No, tú no eres arrogante. No, en lo absoluto, para nada. No. Bueno, contigo. No. Ok, Amina, cuéntanos una cosa. ¿Qué tipo de personas se pueden acercar a ti para solicitar, ¿cómo lo llamo? Ayuda, tu servicio, tu guía, ¿cómo lo llamo? Sí, yo tengo diversos programas, llamémosles capacitación, eso es lo que es. Lo que sí... ¿Cuál es tu cliente ideal? Todos son mis clientes ideales. Ahora, lo único que sí tienen que tener en cuenta es que tienen que tener la capacidad de capacitarse. ¿Y qué es capacitación? Es la capacidad de escuchar, la capacidad de cambiar, la capacidad de todo lo que yo quiero lograr. ¿La capacidad o la disposición? No, la capacidad. Que también va acompañado de la disposición, porque todo nace de la intención. ¿Okay? Pero tiene que ir acompañado de la acción. ¿Ok? Eso es capacitación. Es capacidad con acción. Entonces, si una persona dice, yo quiero crear la voz de mi marca, yo quiero ser vocero de mi empresa, yo quiero mejorar mi comunicación, yo quiero ser un conferencista, yo quiero dar mejores discursos políticos. Todo esto entra en lo que yo hago, que es oratoria. ¿Okay? Tú le puedes tomar el fin que tú quieres. ¿Va a impactar tu vida personal? Obvio. Si tú aprendes oratoria, siempre va a impactar tu vida personal. Te repito, la oratoria que más bien oprime y reprime la emoción es la oratoria política. El resto de oratorias trabajan con la emoción. Entonces, ¿cuál es mi cliente ideal? Cualquier persona que esté necesitando mi servicio, siempre y cuando sea consciente de que yo no vendo humo. Como yo no vendo humo, yo necesito tu capacidad acompañada de la acción. Claro. Si vendo humo, lo que hago es adoctrinarte, meterte un cuento, por supuesto, jugar con tu tiempo. No, todos mis programas trabajan con un reporte de progreso. Yo trabajo con metas claras, definidas. Por eso es que siempre el primer paso es sacar una consulta conmigo. Y en esa consulta es donde yo identifico cuáles son tus fracturas comunicacionales. Hago lo que se llama una lectura del lenguaje corporal. Me dices qué es lo que tú quieres lograr, en cuánto tiempo, hacia dónde te quieres dirigir. Y en dependencia de tu necesidad y tus debilidades y habilidades, yo te voy a mostrar cuál de mis programas es el más apropiado para ti. Y le puedes decir, mira, en ese tiempo es imposible hacer esto. Totalmente. Sí, a veces hay personas que me dicen, quiero ser autora, quiero sacar un podcast, quiero ser conferencista, también me quiero lanzar como tal vez alcalde de la ciudad, lo quiero hacer en un mes. Imposible. Claro. O sea, porque te repito, yo trabajo con un reporte de progreso. Tú le dices, pausa. Pausa. Claro. Respira. Pero esa pausa está súper interesante. Es lo máximo. Sí. Es lo máximo. Porque te hace ser consciente de qué tanto nos saboteamos
y te hace ser consciente del por qué tenemos que tener el sesgo más en nosotros que en lo demás. Porque los primeros, te repito, los primeros que nos limitamos, los primeros que nos engañamos, los primeros que a veces nos pisoteamos con esa narrativa que yo tengo de mí o de mi infancia. El otro día yo estaba hablando de cómo cambiando la narrativa dejé de sentirme huérfana, porque realmente mis padres no me criaron. Entonces yo siempre, cuando he compartido acerca de mi infancia, es bueno, mi mamá no, mi papá tampoco, mi bisabuela, no sé qué. Y el otro día dije, voy a cambiar la narrativa, o sea, realmente la voy a cambiar. Y desde ese día fue fascinante, te digo que fue muy chistoso. Es impresionante que la gente en la calle te dice, tú estás enamorada, tú conociste a alguien, tienes un brillo en los ojos, porque uno se empieza a sincronizar con otra energía. Nosotros con la narrativa impactamos mucho nuestra personalidad. Y bien es cierto que yo no puedo cambiar lo que pasó en la infancia o lo que me pasó ayer, pero a través de la narrativa puedo cambiar cómo lo que sucedió me hace sentir. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿No? Eso es clave. Clave. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Y todos tenemos algo que hacer con eso. Tú tienes ¿no? dos caminos. Totalmente. Sí. O agarras y sufres toda tu vida con lo que te pasó, en caso de que sea alguna mala experiencia o no tan agradable, o le sacas provecho. Exacto. Y estamos le saco en tiempos provecho en un de buen eso. sentido de la palabra. Totalmente. Por eso te digo, hay que ser oportunista hasta de Exacto. las cosas difíciles Sí. que nos han pasado. Sí. Yo fui abusada sexualmente en la infancia, a los 7 años, y fue por la persona que en su momento yo pensaba que era mi papá. O sea, imagínate qué cabrón, ¿no? Ese sentir. Y llegó un momento, Gabriel, que yo dije, esto no puede seguir siendo una nostalgia continua, un dolor continuo. Esto no puede seguir siendo ese pedazo oscuro. Esto lo voy a transformar en luz. Esto lo voy a transformar en mi fuerza. Porque esto me ha demostrado la capacidad que he tenido de resiliencia, la capacidad que he tenido para ser mucho mejor, la capacidad que he tenido hasta para compartirlo. Que duele, obviamente duele, porque nunca voy a poder llegar a un punto de decir, ay, fue estupendo, fue lo mejor que me pudo haber pasado haber sido abusada sexualmente. No, es cabrón, eso te jode, te daña, te aturde, incluso hasta con tus hijos te vuelve paranoico, estás asustado, tienes temor. Pero sabes que al momento que tú decides transformarlo en tu superpoder, que fue lo que yo hice, es impresionante. Porque tú dices, joder, fue difícil, pero lo he transformado en luz. Tiene propósito. Incluso hasta no silenciarte, compartirlo. Porque entonces ya le encuentras un propósito hasta el dolor. Ya lo ves diferente. No sabes la cantidad de personas que se han acercado a mí y me han dicho, Amina, yo también fui abusada. Gracias por lo que dijiste. Guau, Amina, yo pensaba que yo no iba a lograr hacer esto y esto porque fue abusada, pero escuchándote a ti, ahora veo que puedo. Y por eso te digo, transformemos nuestro dolor en nuestro superpoder. Y ahí es donde está la corrección y el crecimiento. Sí, haces alquimia con eso. Lo conviertes totalmente. Pero si mi sesgo estuviera enfocado en el afuera, en competir con alguien, no, o sea, cada quien tiene acá una corrección y un estilo de vida y un trauma y una vivencia completamente distinta. Sí, total. Cuando tú te sientas a hablar con las personas y empiezas a profundizar, hasta las personas que te caen mal, te empiezan a caer bien, porque empiezas a tener empatía, porque tú dices, joder, ahora entiendo por qué este tipo es así. Claro, mira lo que le pasó. Por eso es que hablar desde el corazón, y hablar con el corazón, y por eso ese es mi lema y el nombre de mi libro, Atrévete a hablar con el corazón, es tan impactante, porque no es solamente lo que yo digo para que tú me escuches, es lo que yo digo para yo escucharme. Sí. Cuando yo comparto lo que he vivido que ha sido difícil, me recuerda no solamente de dónde vengo, me recuerda también hacia dónde no quiero ir y me recuerda también el propósito que yo he hecho a través de eso. O sea, que te sirve de una autoterapia. Totalmente. O sea, automáticamente estoy viendo esas heridas y sobre todo agradecida con la cicatrización. Porque eso es otra cosa que pasa, que vivimos en ingratitud continua. Se nos olvida que llegamos a este país con un bolsito y con muchos sueños. Se nos olvida que ahora tenemos un hogar. Se nos olvida que en algún momento estabas solo y ahora tienes una compañía grandiosa. Se nos olvida muchas cosas. Por eso es que la pausa es vital. Todo eso es la bendita costumbre. Cuando tú te acostumbras a algo, es lo peor que puedes hacer. Y estar en modo robótico, porque tú ahora tienes un regalo en tu hogar, tienes un regalo al frente de ti, pero como estás robótico, estás pensando en esto, en aquello, en tengo que competir con este, tengo que competir, se te va la vida, Gabriel, y a veces tienes ahí a tu papá,
y no lo valoras y entonces después fallece y entonces no puedes volver atrás, se te va la vida y no disfrutaste a tu hijo, no le dedicaste 2 minutos de sencillamente una escucha para comprenderle, no necesariamente para decirle nada, pero sobre todo se te va la vida hasta contigo mismo, porque tú dices, wow, ¿y qué yo hice con ese dolor? Exactamente. ¿Y qué yo hice con mi versión anterior que tanto me molestaba? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho con esta mujer? ¿Qué yo he hecho con estos hijos? ¿Qué yo he hecho con estas alianzas? ¿Qué yo he hecho con mis amigos? Entonces, la pausa es vital, es importante. Bueno, nada. Pero bueno, ¿y ese suspiro? ¿Qué Me pasó? encantó, ¿Te diste me pausa? encantó tener... Voy a hacer una pausa. Me encantó tenerte aquí. Como Gracias. siempre, tú sabes que eres muy especial para mí. Gracias. Te quiero mucho. Y yo a ti. Yo voy a dejar todos los links en la descripción de Amina. Ustedes verán si hacen la pausa y la llaman o no. Yo se los recomiendo porque Amina, aparte de ser una excelentísima profesional, es una persona increíble, con un corazón gigantesco, la cual admiro, respeto y le tengo mucho cariño, como se lo acabo de decir. Así que háganse un favor ustedes mismos y llámenla. Si tienen alguna inquietud, pueden llamarla. No sé si tienes... No sé cómo funciona. ¿Te llaman a ti directamente? ¿Llaman a una...? Por Instagram me pueden escribir en Oratoria Afectiva. ¿Tú haces live en Instagram? Yo hago live. Ahorita estoy todos los martes a las 7 de la noche. Pero si no alcanzan allí, en la página, en el feed, yo siempre dejo el live colgado. Ahí. Y se tocan diferentes temas, que es lo más importante, y la gente ¿no? puede interactuar y todo. Totalmente. De hecho, hay una parte en el live, cuando ya yo termino de hablar del tema, que se llama Conversando con Amina. Okay. Y en esa parte cualquier persona hace el request, la solicitud, y hace o un comentario o una pregunta. Y también hago en vivo lo que se llama lectura del lenguaje corporal, donde yo empiezo a través de tu mirada, tus expresiones faciales, tus hombros, a decirte qué es lo que está callando tu boca, pero lo que está diciendo tu cuerpo. Bueno, no se diga más. Ahí la tienen. ¿Quieres que haga una lectura tuya antes que te vaya? No, mentira. Dale, pues. No es posible, porque es que ya te conozco y vas a decir que te lo estoy. Ya yo te conozco. No, yo me voy a negar hasta la muerte. Yo te conozco y tú vas a decir eso lo estás diciendo porque me conoces. Entonces, no, ya yo te conozco. Tiene que ser otra persona. A Gaby un día se lo voy a hacer. Y yo me voy a negar hasta la muerte, así que... Totalmente, entonces no sirve. Bueno, nada, ahí la tenían. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. De nuevo les dejo los links de Amina para que la visiten, hagan sus consultas y nos vemos en el próximo episodio de 40 y Dele, tu podcast de cuarentones. Muy bien. Gracias. ¡Wow! Buenísimo.